Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy me gustaría hablar sobre educación, pero desde una perspectiva psicoanalítica. Y para ello quisiera referirme como punto de inicio a los tres imposibles que nos ponía Freud en 1937 en aquel artículo titulado Análisis terminable e interminable, donde sabemos que él colocaba precisamente la actividad de educar, el gobernar y psicoanalizar como esos tres imposibles, ¿no? En el sentido de la imposibilidad de gobernar, de controlar, de completar ciertos aspectos de la vida humana, ¿no? Refiriéndonos eh, sobre todo a este aspecto pulsional del ser humano, ¿no? En estos momentos de pandemia, hablando de educación, me parece que resulta interesante replantearnos, ¿sí?, esta imposibilidad de la cual Freud hacía mención en aquel tiempo, ¿no? Pareciera que la educación en estos momentos es aún más imposible, es más difícil con las condiciones que se tienen, ¿no? Ahora con este inminente regreso a clases presenciales, creo que sería interesante, ¿no? Tanto para educadoras, educadores y profesionales de la educación, poder reflexionar un poco en torno a lo que implica la educación desde una perspectiva psicoanalítica, ¿sí? Em, Partiendo de esta idea de lo imposible, como decía Freud, y que nos recuerda a un texto eh, muy interesante de Maud Manoni, es un texto de 1979 titulado La educación imposible, precisamente, donde se hace un despliegue eh, de manera muy amplia por parte de Manoni para hablar de precisamente esa imposibilidad que veía Freud en el arte o en la actividad de educar. Eh, Hay una mención de Freud de lo poco que él pudo escribir o decir al respecto de la educación en un prefacio que escribe a Oscar Pfister, un artículo titulado El método psicoanalítico, donde dice lo siguiente Freud, cito: la educación es una profilaxis que debe prevenir las dos salidas. Una es la neurosis, la otra la perversión. Fin de la cita. Pareciera quedar en entredicho este fin, este objetivo de la educación ahora eh, con el contexto en el que nos encontramos, ¿sí? Pareciera que queda comprometida la tarea educativa en medio de esta pandemia, donde, a decir de Alan Badiou, eh, quisiera retomar esta noción de Alan Badiou de acontecimiento, ¿no? La pandemia como acontecimiento que viene a ser un corte en la línea discursiva, que viene a ser un corte en la línea incluso de historia, ¿no? Y a provocar ese antes y después de la pandemia, y que acá en el campo educativo, digamos que no puede ser la excepción, ¿sí? En ese sentido, me parece que eh, resulta importante poder reflexionar sobre esta falta que parece que pudiéramos entrever, que pudiéramos escuchar, ¿sí?, en el objetivo que tiene la educación ahora, ¿no? Y que por supuesto no es una cuestión de culpabilidad o de decir, eh, pues se pudo haber hecho de otra manera. Eh, Parece que es lo que se pudo hacer, ¿no? En cada contexto. eh, la educación, por ejemplo, acá en nuestro país, en México, la educación a distancia, ¿sí? Como una manera de contrarrestar y de continuar con la educación, ¿sí? Pero, al menos desde una perspectiva psicoanalítica, me parece que sería interesante replantearnos, ¿sí?
si estos objetivos, estos fines de la educación han sido de alguna forma abordados y se pudieron, eh, eh, si bien no completar de una manera satisfactoria, ¿sí? Ver hasta dónde se alcanzó esto, ¿no? Entonces, seguiremos hablando de este y otros temas, de esta relación, de este vínculo entre psicoanálisis y educación en posteriores cápsulas. Esperemos que nos acompañen y pues comenten y compartan lo que aquí estamos dialogando. Muchas gracias.